Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a explicar acerca de un tema que corresponde a la aplicación sobre los diferentes tipos de transporte a través de la membrana. Los integrantes del grupo son Damaris Navarro Villarroel, Anelí Acuña Alvarado, Eros Gilardi Tobar. A continuación, mi compañera Anelí Acuña va a explicar acerca del transporte pasivo. El transporte pasivo. El transporte pasivo es el proceso mediante el cual ciertas sustancias atraviesan la membrana sin requerimiento de gas, sin gasto enérgico. Esto ocurre porque las moléculas se mueven a favor del gradiente de concentración, es decir, donde hay más concentración a donde hay menos. Existen tres tipos principales, como la difusión simple. La difusión simple son moléculas muy pequeñas y sin carga, como el dióxido de carbono y el oxígeno. Estas atraviesan directamente la membrana sin necesidad de ayuda de las proteínas. Bueno, esto solo ocurre cuando son sustancias solubles en lípidos. La otra es la difusión facilitada. Aquí las moléculas más grandes o con carga, como la glucosa o los iones, necesitan de proteínas transportadoras o canales para atravesar la membrana celular. Pero esto no quiere decir que necesitan carga enérgica. La osmosis. La osmosis es un tipo especial de difusión, pero en el agua. El agua atraviesa a través de la membrana semipermeable desde una zona de solutos, que es el agua. Puede atravesar entre donde haya más solutos o menos solutos. Esto es para que estos mantengan su equilibrio. Ya está. Ya. Y eso es todo. Bueno, siguiendo con el tema, voy a explicar acerca del transporte activo. El transporte activo es un proceso biológico fundamental en la membrana celular que permite a la célula mover sustancias a través de sus membranas en contra de un gradiente de concentración usando ATP. Ahora, ¿qué podemos decir en contra de un gradiente de concentración? Tanto fuera de la membrana celular como dentro de la membrana celular, siempre va a haber sustancias de mayor concentración a menor concentración. Entonces, cuando se dice que el transporte activo va en contra del gradiente de concentración, quiere decir que la concentración es sacar o ingresar sustancias de un lugar a otro. No sé cómo explicar eso. Entonces, el lugar de mayor concentración, una sustancia cuando ingresa a un lugar de menor concentración es una sustancia que requiere de energía, requiere de ATP. A eso le llamamos en contra del gradiente de concentración. Ahora, un ejemplo bien claro de este tipo de transporte activo es la bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio necesita, ¿no?, de una energía de ATP. Cuando la energía de ATP se interrumpe, ingresa por la proteína, ¿no?, el sodio, los 3 sodios que necesita esta molécula va a realizar una salida hacia el exterior. Al momento que sale es el impulso que da el ATP
ATP a esta proteína, ¿no? Para que pueda impulsar el sodio, la salida de estos tres sodios. Y en ese momento ingresan pues 2 potasios, ¿no? Al momento de ingresar 2 potasios a la zona en la membrana, dentro de la membrana, es ahí donde se realiza el ciclo de la bomba sodio-potasio. ¿Ya? Esto, ¿en qué nos puede favorecer? Pues esto nos ayuda a que haya una mejor transferencia de unión de potasios para que se pueda ir en el citosol. El transporte mediante vesículas. También tenemos otro tipo de transporte que no es activo, pero es un transporte mediante vesículas. Tenemos 2 tipos, la endocitosis y la exocitosis. En la endocitosis es un proceso celular mediante el cual la célula va a introducir cierto material extracelular al interior de sus vesículas. Entonces, al momento que introduce ciertas sustancias, dependiendo del tamaño, si el tamaño es grande, la partícula es grande, pues a esto se le va a llamar fagocitosis. Y si en caso ingresa, no sé, hace una ingestión líquida, pues a esto se llama pinocitosis, ¿ya? Dentro de la fase de endocitosis. Ahora, por el otro lado, la fase de exocitosis va a ser un proceso biológico donde las células van a expulsar materiales grandes, ¿no? Estoy llamándolo fagocitosis, grandes materiales grandes hacia la parte extracelular, o sea, fuera de la célula. Entonces, estos 2 transportes son importantes para el mecanismo de la vida de las vesículas. Y siguiendo con la exposición, le doy pase a mi compañero, quien nos va a dar los temas de aplicación con respecto a los transportes de los membranas. Bueno, a continuación yo les presentaré la aplicación de estos distintos transportes en nuestra vida diaria, ya que muchas veces, aunque no lo notemos, siempre están presentes. Primero, hablaré acerca de los medicamentos. Cuando tomemos una pastilla, esa medicina necesita llegar a nuestra célula para hacer efecto. Y algunos medicamentos entran a través de lo que se llama difusión facilitada. ¿Y qué quiere decir esto? Esto significa que la célula les abre paso usando proteínas especiales en su membrana, como si fueran puertas con una llave. Así el medicamento puede entrar y cumplir su función, como bajar una fiebre o controlar el azúcar en la sangre. Siguiente, por favor. Ok, a continuación yo les hablaré acerca de cómo el transporte se relaciona con las plantas. Ellas absorben el agua del suelo gracias a la ósmosis que vimos anteriormente, un tipo de transporte pasivo. El agua entra a las raíces sin que la planta gaste energía, simplemente porque hay más agua afuera que adentro. Este proceso es básico, ya que hace que las plantas vivan, crezcan y hagan la fotosíntesis. Siguiente, por favor. Y por último, tenemos el transporte en los alimentos y en la biología de todo ser humano. Pensemos cuando nosotros nos alimentamos o comemos algo. Los nutrientes que están en los alimentos, como la glucosa, tienen que entrar a nuestras células. ¿Y cómo hacen esto? Esto sucede gracias al transporte activo. Lo que hace es que sucede en el intestino, lo que significa que las células usan energía para mover estas sustancias, incluso si no es tan fácil. Gracias a eso, nuestro cuerpo aprovecha los alimentos que comemos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora llegamos a la conclusión de nuestra exposición. ¿Por qué es importante conocer todos estos tipos de transporte? Porque sin estos mecanismos nuestras células no podrían respirar, alimentarse ni protegerse. Y recordemos que estas son las funciones vitales de cada una de ellas. Conocer cómo funcionan nos ayuda a entender cómo funciona correctamente nuestro cuerpo, cómo actúan los medicamentos y también cómo cuidar nuestra salud.
Bueno, en resumen, el transporte celular es clave para cualquier momento de nuestra vida y por eso es tan importante estudiarlo, conocerlo a fondo y saber cuáles son sus procesos. Eso sería todo por la exposición de hoy. Muchas gracias.